RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a tomar contacto esta hora con el señor Bram Willems. Él es el director del Centro de Competencia del Agua, investigador de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación. Qué gusto saludarlo, señor Willems, muy amable como siempre con RCR. Muchas gracias por la invitación y atento a las consultas y las preguntas que pudiera absolver. El cambio climático, sin lugar a dudas, es un problema que no solamente tiene connotación ya en el plano global, también en nuestro país tiene muchas afectaciones en las actuales circunstancias. Tenemos hacia el sur del territorio nacional sequías prolongadas, sequías marcadas, déficit hídrico, estrés hídrico, ausencia de lluvias. A la par tenemos también heladas, friajes, y en el sector norte también, ante la presencia inminente del niño global, lluvias extremas se podrían presentar, ¿no?, tanto en costa norte como otro punto de la costa del sector nororiente, ¿no? ¿Cómo está evaluando el cambio climático? Usted es especialista y científico, ¿no?, desde el Centro de Competencia del Agua, ¿no? ¿Qué efectos tiene en estos momentos en el Perú y que tengan que tomar conciencia la población y también las propias autoridades? Sí, a ver, el cambio climático es un fenómeno global que afecta de diferentes maneras. Digamos, el mecanismo es el mismo, pero sus impactos en las diferentes partes del mundo es distinto y tiene sus particularidades. En el contexto peruano, el cambio climático, por ejemplo, se hace evidente, porque no siempre es fácil atribuir si este efecto lo que podamos observar en un cambio de patrones de lluvia o heladas o calentamientos extremos, no siempre podemos atribuirlo directamente al cambio climático. El cambio climático es como un cambio sostenido, silencioso, que va cada vez en aumento. ¿Qué es lo que está aumentando? Es la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera, y eso genera que la radiación solar que ingresa continuamente a la Tierra, las componentes de las ondas que son las que generan la parte del calor, las ondas térmicas, se quedan. Es como una especie de invernadero, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, ha ido a la sierra en diferentes lugares donde normalmente hace frío, ponen estos invernaderos de plástico. ¿Con qué propósito? Con el propósito que el calor, ¿no?, que dicen, se quede dentro de este espacio para que puedan cultivar pues verduras o flores que normalmente no se pueden dar en esas zonas por el frío. En este caso, la atmósfera funciona lo mismo, como una especie de invernadero. Entonces, este calentamiento progresivo a lo largo de los años, que no está parando, cada vez mayor, hace que la variabilidad climática que tenemos, que son cambios que ocurren cada cierto año, cada 2 años, cada 7 años, cada 5 años, se presenten con mayor intensidad. Por ejemplo, en el caso ahora que estamos experimentando, que hemos iniciado el fenómeno del Niño global, es decir, un calentamiento sostenido de toda la parte del Pacífico, sus efectos se pueden ver amplificados porque ya el calor, digamos, estamos en periodos que el calor es mayor a lo que hemos tenido antes. Entonces, ¿cómo eso va a afectar o va a inyectarle una mayor intensidad, por ejemplo, al tema de las precipitaciones, al tema de las heladas, al tema de las sequías? Eso es algo que estamos cada vez más monitoreando, y la incertidumbre al respecto también es mayor, ¿no? Entonces, se espera, por ejemplo, uno de los posibles escenarios es que las lluvias se intensifiquen más con este fenómeno del Niño en las zonas del norte, y posiblemente hayan sequías más intensas en la parte del sur. No necesariamente eso va a ocurrir, eso lo sabremos en la medida que vamos acercándonos hacia las épocas de lluvia y los modelos de predicción puedan ir siendo cada vez más, la incertidumbre reducida. En ambos casos, señor Billy, usted que es estudioso en la materia, siempre se ha requerido contar con infraestructura hídrica, ¿no?, para brindar lo que se denomina seguridad hídrica, ¿no?
Pero nuestro país, usted que conoce mucho nuestra geografía, que conoce mucho lo que ocurre en el interior del país, ¿tenemos algún nivel de atención frente a la infraestructura hídrica o estamos todavía en un nivel incipiente? No podría dar digamos, una evaluación en qué nivel nos encontramos. Lo que sí puedo observar es que, por ejemplo, si uno observa programas como Sierra Azul, de siembra y cosecha de agua, existe cada vez más proyectos de ese tipo e infraestructuras, digamos, de reservorios, que básicamente son reservorios para poder almacenar agua en pequeña o mediana escala, ¿no? Eso sí he podido observar que en regiones como Ayacucho, Apurímac, Cusco hay, digamos, un cierto nivel de desarrollo en los últimos años. Infraestructura hidráulica mayor, ¿no? Estamos hablando ya como reservorios tipo Poechos, o estamos hablando infraestructura como Chavimochic, etcétera. Digamos, un mayor desarrollo en ese sentido no ha habido más allá de lo que ya existe, o digamos lo que viene a ser el mantenimiento del mismo. En todo caso, sigue habiendo un déficit de infraestructura, como país tenemos déficit de infraestructura. Definitivamente, construir más reservorios es parte de la solución, porque de alguna manera estaríamos asegurándonos una cantidad de agua. O sea, el agua que nosotros usamos en reservorios o que están almacenados en glaciares o en digamos, en las mismas aguas subterráneas, etcétera, es como, uno tiene que verlo como una especie de ahorros que tenemos en el banco, ¿no? Es decir, es dinero líquido, ¿no?, que tenemos en el banco y que podemos ir usándolo gradualmente y poder satisfacer necesidades, por ejemplo, cuando no hay lluvias o en zonas donde habitualmente no llueve, ¿no? La mayor parte o buena parte de las grandes extensiones agrícolas que tiene el Perú está localizado en la costa peruana, que es desértica, o sea, en la costa no llueve. La lluvia es mínima, digamos, ¿no? Entonces, todos estos proyectos agroexportadores que aportan mucho al PBI, que son fuentes de trabajo importantes, dependen de la cantidad de agua que uno almacena en las partes altas, ¿no? Entonces, hay una relación directa entre cuanto más reservorios yo tengo, ¿no?, más posibilidad de almacenaje, por ende puedes usarlo más. Sin embargo, esa es una componente de la historia. La otra componente es gestionar esa agua. Y también implica mucho el hecho de cómo hacemos el uso, ¿no? Entonces eso también pasa, por ejemplo, por masificar el uso de riego tecnificado, ¿no? Programar mejor las siembras, las cosechas, contar con programas de que si, por ejemplo, vamos a tener un problema de estrés hídrico, o un problema de déficit, aquellos agricultores que tienen que, digamos, subsistir en base a su producción, ¿no?, puedan ser compensados de alguna manera en caso de que no puedan sembrar. Entonces, el problema no se resuelve con almacenar agua, esa es parte de la solución. Hay la gestión, hay todo el tema de la planificación, hay todo el tema del soporte técnico, etcétera, etcétera. Felizmente estamos en una época de la humanidad en la cual tenemos tecnologías para todo y hay dinero. Lamentablemente el gran problema que tiene el país es un problema de gestión. Ahí perdemos muchísimo tiempo en aspectos burocráticos. Yo he tenido la experiencia, por ejemplo, de dirigir un instituto público de investigación y haciendo un diagnóstico interno he podido observar, hemos cuantificado que prácticamente el 70% del tiempo de todos los técnicos, entre 50 y 70% es procesos burocráticos. O sea, tengo que salir, por ejemplo, a hacer un viaje de campo para hacer unos estudios. Ya, tengo que pedir la camioneta, tengo que pedir estos utensilios, tengo que llenar estos formularios regresan, etcétera, etcétera. Entonces, es como que metemos dinero del Estado para que funcione el aparato estatal, pero el 70-50% se pierde en procesos burocráticos, a pesar de que tienes ya un aparato de administrativo que se supone que tiene que resolver el problema.
Y eso pasa, por ejemplo, por las normativas que tenemos, ¿no? Son demasiado engorrosas. Tenemos prácticamente a entidades que tienen que supervisar, que están continuamente viendo dónde pisas el palito para poder agarrarte, y hace que los funcionarios, digamos, no den un paso hacia adelante si es que no tienen la autorización correspondiente. Entonces, tenemos como que un aparato estatal muy, muy lento, muy pesado en normativas, y eso hace que siempre estemos atrás, ¿no? Ahora, ¿cómo mira usted en las actuales circunstancias a sectores claves, ¿no? En la producción, por ejemplo, el tema agrícola que lo mencionó hace unos instantes, ¿no? ¿Estamos en una situación de riesgo o todavía podemos tener una mirada mucho más optimista frente a las condiciones climáticas que se presentan, ¿no? Ausencia de lluvias en la zona sur y exceso de lluvias en la zona norte. Claro. A ver, el Perú está continuamente en una situación de riesgo. O sea, es un país en la cual la gestión de riesgos debería ser parte de la cultura del día a día. Y el sector agrícola en particular es un sector propenso a diferentes tipos de peligros que se puedan presentar. No solamente estamos hablando de un déficit repentino del agua o un exceso brutal de agua, también estamos pensando en temas de plagas, también estamos pensando en temas relacionados a cambios de uso de suelo, etcétera, etcétera. Entonces, el sector agrícola es un sector de riesgo. Por lo tanto, es importante que haya una buena planificación y una buena gestión. Yo diría que, por ejemplo, el caso de aquellos proyectos o aquellas actividades agrícolas que cuentan con infraestructura, que cuentan con, por ejemplo, aguas subterráneas, que cuentan con riego tecnificado, digamos que su vulnerabilidad, porque además tienen los recursos, es menor frente a una situación adversa. Pero aquellos agricultores medianos, pequeños, que su subsistencia depende de cada cosecha y el poder pagar los préstamos que han hecho depende de cada cosecha, la vulnerabilidad es mayor, ¿no? Y los pequeños, los que tienen una agricultura de secano, por ejemplo, o una agricultura de subsistencia familiar, esto se incrementa. Es decir, si no hay lluvias, no hay cosecha, y si no hay cosecha, no hay comida, no hay recursos para poder cubrir una serie de costos que tiene. Ahora, recordemos, por ejemplo, yo no puedo decir ahorita seamos optimistas o seamos pesimistas, el riesgo está ahí. O sea, puede ocurrir una sequía de grandes magnitudes en cualquier momento, y lo que se viene con el fenómeno del Niño es un escenario muy posible. Hay que prepararnos para eso. Eso es lo único que podemos. Ahora, lo que ocurre en Lima también ya hay la preocupación incluso de la propia empresa distribuidora, CEDAPAL, ¿no? Que brinda servicios de agua potable, alcantarillado. Han salido sus principales representantes a solicitar a la población de Lima a un proceso de racionalización. No avisoran una escasez en el corto plazo, pero sí miran en perspectiva lo que puede ocurrir por la ausencia nuevamente de lluvia, ¿no? Entonces las dos lagunas que tenemos que abastecen a Lima pueden tener menores niveles de captación y que esto de una u otra manera va a tener una repercusión. ¿Cómo mira este tema usted? Sí, a ver, pasa lo siguiente. CEDAPAL, que es la empresa, digamos, provee agua a Lima, se aprovisiona de las lluvias que ocurren en las partes altas a través de todo un sistema de represas y lagunas que gestiona, ¿no? A través de trasvases, de canales, etc. Normalmente, digamos, la capacidad de almacenamiento para suplir la demanda en los meses secos, en los meses donde no hay lluvia, estamos hablando a partir de abril, mayo hasta diciembre, tiene una capacidad de almacenaje de alrededor de 300 millones de metros cúbicos de agua en todo el sistema, que es una cantidad suficiente. Siempre va a faltar, pero digamos como que nos permite cubrir de alguna manera las necesidades que hay.
con las diferencias que existe en una ciudad como Lima, ¿no? Donde tienes, no sé, alrededor de 700.000 pobladores que no tienen acceso a la red y que dependen de los camiones. Pero digamos, si hablamos en promedio, como que podemos sobrevivir esos meses que no hay lluvia. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Lo que ha sucedido ahora es que debido a que no tenemos un invierno frío, la gente, digamos, el consumo de agua es mayor en las personas, porque nos duchamos más, regamos más las plantas porque se están secando, etcétera, etcétera. Y eso ha hecho que respecto a los años anteriores, el nivel de almacenamiento que tenemos ahorita está en un 80%, o sea, 20% menos de lo que normalmente tenemos para estas fechas. Eso es lo mismo, haciendo el análisis, la analogía con los ahorros, ¿no? Es como que tus ahorros te lo has consumido mucho más. Todavía nos falta meses para que empiecen las lluvias, es decir, para que empiece a haber un ingreso de agua. Ahora, si ocurriese que efectivamente el Niño genere una sequía en las partes altas, entonces no vamos a tener reservas para el siguiente año. Y ahí sí vamos a entrar en una situación complicada. La alternativa que tiene Sedapal frente a, para poder lidiar con estos aspectos, es que tiene una serie de estaciones de agua subterránea. Es decir, cuando hay una escasez importante de agua o cuando el agua es demasiado turbia como para poder tratarla, activan las bombas para poder hacer un uso más intensivo de agua subterránea. El problema se podría dar hacia el próximo año. Es decir, si efectivamente vamos bajando nuestras reservas y en la época de lluvia no llueve con la cantidad suficiente en las partes altas, recordemos, estamos hablando encima de los 4.000 metros, porque lo que sí puede ocurrir debido al fenómeno del Niño es que haya lluvias en las partes medias o bajas, pero es esa agua que, si bien ayuda a recargar los acuíferos, es esa agua que no se almacena, ¿no? Entonces, si es que no ocurriese la lluvia en las partes altas, vamos a tener problemas el próximo. El tema de racionalizar o de generar una cultura, ¿por qué no funciona en el país? Una cultura de racionalización del agua. Esa es una gran pregunta. Yo creo que es porque siempre hemos vivido en riesgo, somos un país que continuamente vive en riesgos, tenemos una población acostumbrada a vivir en riesgos y la planificación, que es responsabilidad de las autoridades, digamos, del aparato estatal, no se está dando en la medida que se tendría que dar. Ahora, para la población, digamos, la cultura del agua es una consecuencia de un proceso, de un comportamiento que se viene a, digamos, a instaurar en el colectivo, ¿no? Es decir, en la medida que por ejemplo, ¿no? Uno dice, ¿por qué en otros países el tráfico es tan ordenado? Bueno, es que si tú cometes una falta te cae una multa, te cae una multa fuerte. Y si sigues cometiendo faltas te meten en la cárcel. Es decir, eso ocurre en países como Estados Unidos, como países europeos. Entonces tú obligas, existe ese tema de que te obliga a cumplir con la normativa, te obliga a cumplir con la ley. Hay un principio de autoridad. Y ese principio de autoridad, si es sostenido, se convierte en una especie de cultura. No es el único aspecto, ¿no? Pero en el contexto, digamos, peruano, esa es una buena pregunta. O sea, ¿por qué despilfarramos tanto el agua? Y creo que también tiene que ver un poco con el corto plazo que tenemos siempre en nuestra mirada, ¿no? Es decir, bueno, sí, ya, hay mucho la mentalidad de decir, bueno, pues, o sea, hoy día tendré y si mañana me falta ya veo qué hago. No es bueno ni es malo, no estoy emitiendo un juicio, pero digamos es un poco simplificando lo que ocurre, lo que se observa normalmente. Ahora, existen muchos empleos, eso también no podemos negarlo, existen muchos empleos relacionados al agua, empleo informal, por ejemplo, todo lo que es lavado de carros, ¿no? Eso es un empleo. Si tienes una ciudad con una gran cantidad de carros, y quieres que tu carro se vea limpio, entonces hay gente que se dedica a lavar carros y eso se consume bastante en agua. Entonces pasa también por decir, ok, ya, entonces prefiero yo tener un carro sucio, ¿no? Y no
usar el agua. Entonces, pero hay una economía detrás. O sea, no es tan fácil como decir, ahorremos agua, los parques y los jardines. Todo el mundo quiere tener parques verdes. O sea, se asocia el tema ecológico con el aspecto verde. Si el día de mañana, por ejemplo, cambiamos los parques por cactus, probablemente haya un rechazo de la población y diga, no, yo quiero pasto, porque yo quiero sentarme ahí, yo quiero este tipo de flores. Bueno, eso consume agua. Pero la pregunta es, ¿vamos a dejar de consumir agua para regar parques y quitar espacios públicos? O sea, el aspecto de belleza de los espacios públicos, ¿vamos a sacrificarlo eso? Es complejo. O sea, no es tan sencillo como establecer un conjunto de reglas de hacerlo. En la medida que la gente lo pueda hacer, bien. Pero ahí también el tema es la población, por un lado. También están todas las actividades industriales que hacen un uso intensivo de agua y muchas veces no controlado. Y tú tienes casos que han salido escandalosos hace poco, por ejemplo, que un club de golf, ¿no?, que tenía una conexión clandestina hace años y que le robaba agua a Sedapal. Entonces, digamos, eso también existe. Y el consumo que tiene agua en una cancha de golf es brutalmente mayor que cualquier otro uso que se le puede dar. Existen empresas que están sobreexplotando los acuíferos o que están, digamos, contaminando con sus descargas. Pero entidades como Sedapal están con las manos cruzadas porque la normativa no le permite o no se le da los recursos y los medios para que poder introducir ese principio de autoridad. Muy bien, señor Pranguly, yo le agradezco infinitamente esta comunicación ilustrativa sobre un tema tan delicado, tan complejo y que es necesario que primero entendamos el problema y segundo que interioricemos el mismo para lograr en cierta medida atenuar o lograr mitigar, cada uno dentro de sus funciones naturalmente, pero dentro del cumplimiento de normas, del cumplimiento de las leyes y sobre todo mirando las necesidades que tiene el país. Le agradezco, no sé si tenga algo que agregar, por favor. No, agradecerles por la oportunidad y solamente aprovechar el espacio para invitar a todos los interesados, Expo Agua y Sostenibilidad, la Feria Tecnológica del Agua y la Sostenibilidad que lo organiza, digamos, lo impulsa el Centro de Competencia del Agua, se llevará a cabo del 4 al 6 de octubre en el Centro de Convenciones Yockey. Y vamos a extender invitaciones a todos los profesionales, académicos, estudiantes. Queremos que vayan muchos estudiantes a verlo y vean que en el Perú existe una feria y existen muchas soluciones para poder lidiar con los problemas relacionados al agua y al medio ambiente. Y el Expo Agua se realiza en un momento crucial, no para el país, para el planeta. Así es, así es. ¿Qué país es el invitado este año? Este año no tenemos un país invitado específicamente, pero tenemos varios países que nos acompañan con sus, digamos, con sus delegaciones, con sus pabellones. Vamos a tener un programa bastante interesante donde van a poder escuchar de las autoridades del Ministerio de Vivienda, del Ministerio del Ambiente, de MIDAI, Diana, todos los planes y los proyectos de inversión que se están haciendo, conocer experiencias, por ejemplo, de cómo el sector privado se está involucrando mucho más a través de mecanismos como obras por impuesto, por inversión, y sobre todo ver la amplia variedad de tecnologías de alta gama que se presentan en este evento y en los cuales sobre todo alcaldes, gerentes de las oficinas de medio ambiente, de las unidades técnicas de los municipios, etcétera, vayan, vean qué soluciones hay, quiénes les pueden ayudar a resolver esos problemas, por ejemplo, de parte de los ministerios o de la cooperación técnica, y con ello tengan un conjunto de soluciones para los problemas que tienen. Todos sabemos cuáles son nuestros problemas: escasez, calidad, oportunidad. Pero las soluciones es bien difícil encontrarlo porque cada contexto exige el tipo de soluciones adecuadas que dependen de la tecnología, la cantidad de dinero, el aspecto social. Entonces, en esta feria, en 3 días, vas a encontrar todos esos elementos. Y será oportunidad para conversar con un especialista. Yo le agradezco la amabilidad, lo comprometo de antemano. Muy gentil. Muchas gracias, buenos días. RCR, la red que comunica y une al Perú.